Hola amigos, hoy vamos a emprender un fascinante viaje al corazón mismo de la civilización occidental, la antigua Grecia. ¿Te has preguntado alguna vez por qué seguimos hablando de estos pensadores después de más de 2000 años? Imagina por un momento caminar por las calles de Atenas en su época dorada. El aire está lleno de debates, ideas y preguntas que cambiarían para siempre la forma en que entendemos el mundo. Es aquí donde nació algo extraordinario, la filosofía. Pero no pienses que la filosofía griega es solo cosa del pasado. ¿Sabías que muchas de las preguntas que se hacían entonces son las mismas que nos hacemos hoy? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la verdad? ¿Cómo podemos vivir una vida buena? Sócrates, el maestro de las preguntas incómodas, nos enseñó algo revolucionario: que el verdadero conocimiento comienza cuando admitimos nuestra propia ignorancia. Solo sé que no sé nada, decía, y con esta simple frase sentó las bases de todo el pensamiento crítico moderno. Su discípulo Platón fue más allá. Creó la primera academia de la historia y nos dejó ideas que siguen siendo debatidas hoy en día. Su alegoría de la caverna, por ejemplo, ¿no les recuerda un poco a nuestro mundo actual, donde a veces confundimos la realidad con las sombras que vemos en nuestras pantallas? Y luego llegó Aristóteles, el científico, el lógico, el observador. Este gigante del pensamiento no solo estudió filosofía, sino que abarcó prácticamente todo el conocimiento de su época, desde la biología hasta la política, desde la ética hasta la poesía. Pero la influencia griega va mucho más allá de estos tres grandes nombres. Los griegos nos enseñaron a debatir, a cuestionar, a buscar respuestas basadas en la razón y no en la superstición. Inventaron la democracia, aunque fuera imperfecta. Desarrollaron las matemáticas, la geometría, la astronomía. ¿Y qué hay de su arte? Los templos griegos, con sus columnas perfectamente proporcionadas, siguen inspirando la arquitectura moderna. Sus esculturas capturaron la belleza del cuerpo humano de una manera que nunca antes se había visto. Su teatro nos dio la tragedia y la comedia, formas de arte que siguen conmoviendo nuestras emociones. La medicina moderna debe mucho a Hipócrates, quien estableció los primeros principios éticos de la profesión médica. Los deportes modernos tienen sus raíces en los Juegos Olímpicos griegos. Incluso nuestro lenguaje está lleno de palabras griegas: democracia, filosofía, tecnología, música, teatro. Pero quizás el legado más importante de la antigua Grecia es su espíritu de curiosidad y búsqueda del conocimiento. Los griegos no se conformaban con respuestas fáciles. Querían entender, querían saber, querían descubrir. Y ese espíritu sigue vivo en cada investigador, en cada científico, en cada persona que se atreve a hacer preguntas difíciles. La cultura griega nos enseñó que el conocimiento no es solo poder, sino también belleza. Que la búsqueda de la verdad es un viaje que vale la pena emprender, aunque nunca lleguemos a destino. Que el diálogo y el debate son herramientas fundamentales para el progreso humano. En un mundo donde a veces parece que las respuestas rápidas y las soluciones fáciles son la norma, el legado griego nos recuerda la importancia de pensar profundamente, de cuestionar nuestras propias creencias, de buscar la verdad más allá de las apariencias. ¿Alguna vez se han preguntado de dónde vienen muchas de las ideas y conceptos que usamos hoy en día? Pues prepárense, porque hoy vamos a viajar en el tiempo para descubrir uno de los legados más fascinantes de la historia: la cultura griega. Imaginen por un momento caminar por las calles de la antigua Atenas. El sol mediterráneo brilla sobre edificios de mármol blanco, mientras filósofos debaten en las esquinas y artistas tallan las estatuas que siglos después seguiremos admirando. Este
no es un simple ejercicio de imaginación, es el escenario donde nació una de las civilizaciones más influyentes de todos los tiempos. ¿Sabían que las ciudades griegas, llamadas polis, fueron los primeros laboratorios de la democracia? Cada una era como un pequeño país independiente, con sus propias leyes y forma de gobierno. Pero fue Atenas la que brilló con luz propia, convirtiéndose en el epicentro cultural del mundo antiguo. Pero esperen, esto se pone aún mejor. Los griegos no solo nos dejaron monumentos impresionantes como el Partenón, que todavía hoy nos deja boquiabiertos, nos regalaron algo mucho más valioso, una forma única de ver y entender el mundo. Cuando leemos la Ilíada y la Odisea de Homero, no solo estamos disfrutando de aventuras épicas, estamos conectando con las mismas preguntas fundamentales que ellos se hacían sobre el destino, el honor y el significado de la vida. Y hablando de preguntas, los griegos fueron maestros en el arte de cuestionarlo todo. Sus filósofos no se conformaban con respuestas simples. Sócrates, por ejemplo, revolucionó la manera de pensar con su método de hacer preguntas para llegar a la verdad. ¿Les suena familiar cuando en clase el profesor les pide que argumenten sus respuestas? Pues pueden agradecérselo a los griegos. El teatro griego, ¡qué maravilla! Dramaturgos como Sófocles y Eurípides crearon obras que siguen emocionándonos después de más de 2000 años. ¿Por qué? Porque hablaban de temas universales: amor, poder, justicia, destino, las mismas cosas que nos siguen preocupando hoy. Y no podemos olvidar su mitología. Esos relatos de dioses y héroes no eran simples historias para entretener. Eran una forma de entender el mundo, de explicar desde el origen del universo hasta por qué las estaciones cambian. Zeus, Atenea, Poseidón, cada dios representaba aspectos de la naturaleza y la sociedad que los griegos observaban a su alrededor. ¿Y saben qué es lo más increíble? Todo esto sigue vivo. Cuando usamos palabras como democracia, filosofía o teatro, estamos hablando en griego. Cuando vemos una película de superhéroes, estamos recreando los mitos griegos con un toque moderno. Cuando debatimos sobre ética o política, estamos siguiendo los pasos de Platón y Aristóteles. La cultura griega nos enseñó que la grandeza de una civilización no se mide solo por sus construcciones o sus conquistas, sino por sus ideas y valores. Nos mostró que la búsqueda del conocimiento y la belleza son tan importantes como la búsqueda del poder o la riqueza. Amigos, este viaje por la cultura griega nos recuerda que somos parte de una larga cadena de pensamiento y creatividad que comenzó hace miles de años. Sus preguntas siguen siendo nuestras preguntas. Sus historias siguen siendo nuestras historias. De hoy vamos a sumergirnos en una de las épocas más brillantes del pensamiento humano, el auge de la filosofía griega. ¿Te has preguntado alguna vez por qué seguimos hablando de estos pensadores después de más de 2000 años? La respuesta es simple: porque cambiaron para siempre la forma en que entendemos el mundo. Imagina por un momento la antigua Atenas, con sus calles bulliciosas y sus plazas llenas de vida. En este escenario aparece una figura peculiar, Sócrates. Este hombre que algunos describían como feo, como un sileno, pero con una mente brillante, revolucionó el pensamiento con un método tan simple como efectivo: hacer preguntas. Sí, así de sencillo. Pero no eran preguntas cualquiera. Eran preguntas que te hacían dudar de todo lo que creías saber. Sócrates nunca escribió una sola palabra, pero gracias a su brillante alumno Platón, sus ideas llegaron hasta nosotros. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que Sócrates fue tan revolucionario que terminó siendo condenado a muerte por corromper a la juventud. En realidad, su único crimen fue enseñar a la gente a pensar por sí misma. Pero la historia no termina aquí.
Platón, el discípulo de Sócrates, fue otro gigante del pensamiento. Fundó la Academia de Atenas, algo así como la primera universidad de la historia. ¿Te suena la frase «solo sé que no sé nada»? Pues viene de aquí. Platón nos dejó la famosa alegoría de la caverna, una historia que nos hace reflexionar sobre qué tan real es la realidad que percibimos. Si alguna vez has visto Matrix, felicidades, acabas de encontrar su inspiración filosófica. Y entonces llegamos a Aristóteles, el alumno estrella de Platón. Este hombre era una especie de Leonardo da Vinci de la antigüedad. Lo estudió todo, desde la lógica hasta la política, pasando por la ética y la metafísica. ¿Sabías que fue el tutor de Alejandro Magno? Imagina tener como profesor al mayor pensador de tu época. Lo fascinante de estos tres filósofos es que sus ideas siguen siendo relevantes hoy. Cuando debatimos sobre la justicia, la verdad o el conocimiento, estamos siguiendo los caminos que ellos trazaron hace más de 2 milenios. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Por qué debería importarnos todo esto hoy? Porque en un mundo donde la información viaja a la velocidad de la luz y las fake news están a la orden del día, necesitamos más que nunca el pensamiento crítico que estos filósofos nos enseñaron. Necesitamos hacer preguntas, cuestionar lo establecido y buscar la verdad más allá de las apariencias. La filosofía griega no es solo historia antigua, es una herramienta para entender mejor nuestro presente y construir un futuro más sabio. Estos pensadores nos enseñaron que la verdadera sabiduría no está en tener todas las respuestas, sino en saber hacer las preguntas correctas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué seguimos hablando de los griegos después de más de 2000 años? La respuesta es simple. Su influencia está presente en casi todo lo que nos rodea. Desde la manera en que pensamos hasta cómo organizamos nuestras sociedades. Imagina por un momento que estás caminando por las calles de la antigua Atenas. En cada esquina, filósofos debaten sobre la naturaleza del ser humano, la justicia y la verdad. Estos debates no eran simples conversaciones. Estaban construyendo los cimientos del pensamiento occidental. Los griegos nos enseñaron algo fundamental, la importancia de cuestionar todo. Cuando Sócrates decía, «solo sé que no sé nada», no estaba siendo modesto. Nos estaba invitando a mantener siempre viva nuestra curiosidad, a nunca dejar de aprender. ¿Y qué hay de la política? La democracia, ese sistema que hoy consideramos fundamental, nació en las colinas de Atenas. Claro, no era perfecta. Solo los ciudadanos varones podían participar, pero sentó las bases para lo que hoy conocemos como gobierno del pueblo. La ética griega sigue siendo relevante en nuestros días. Cuando Aristóteles hablaba de la búsqueda del equilibrio y la virtud, estaba proponiendo ideas que aún hoy nos ayudan a vivir mejor. Su concepto del justo medio nos recuerda que los extremos raramente son buenos. En el campo de la ciencia, los griegos fueron verdaderos pioneros. Pitágoras no solo nos dio su famoso teorema, nos enseñó a ver las matemáticas como un lenguaje universal. Arquímedes, con su Eureka, nos mostró la emoción del descubrimiento científico, pero quizás lo más valioso que nos legaron los griegos fue su amor por el conocimiento. La filosofía griega no era un ejercicio abstracto, era una forma de vida. Buscaban entender el mundo no solo para explicarlo, sino para vivir mejor en él. Y aquí estamos, más de 2 milenios después, todavía aprendiendo de ellos. Sus preguntas siguen siendo nuestras preguntas. Sus búsquedas siguen siendo nuestras búsquedas. El camino del conocimiento que ellos iniciaron continúa expandiéndose. Como dijo Sócrates, solo sé que no sé nada. Esta frase, aparentemente simple, encierra una profunda sabiduría. El verdadero conocimiento comienza
cuando reconocemos nuestra ignorancia. Es una invitación constante a seguir aprendiendo, a seguir cuestionando, a seguir creciendo. Sus comentarios son muy valiosos, así que déjenme saber qué temas les gustaría explorar en futuros videos. Nos vemos en la próxima aventura del conocimiento. ¿Te has preguntado alguna vez por qué seguimos estudiando ideas que surgieron hace más de 2000 años? La respuesta es simple, porque la filosofía griega es la base de prácticamente todo nuestro pensamiento moderno. Imagina por un momento que estás construyendo un edificio. La filosofía griega sería los cimientos sobre los que se asienta toda la estructura del pensamiento occidental. Desde la manera en que razonamos hasta cómo entendemos la justicia, todo tiene un poco de Grecia antigua. Pensemos en la ética, por ejemplo. Cuando debatimos sobre lo que está bien o mal, estamos siguiendo los pasos de Sócrates, quien nos enseñó a cuestionar nuestras creencias más básicas. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la justicia? Pues felicidades, estás filosofando exactamente como lo hacían en el ágora ateniense. La política moderna también debe muchísimo a los griegos. Cuando hablamos de democracia, no solo estamos usando una palabra griega, sino que estamos aplicando principios que ellos desarrollaron. Platón y Aristóteles ya debatían sobre las formas ideales de gobierno y la importancia de la participación ciudadana. Pero hay más, mucho más. La manera en que buscamos el conocimiento, cómo intentamos distinguir entre la verdad y la opinión, todo eso viene de la epistemología griega. Cuando un científico moderno diseña un experimento, está siguiendo métodos de investigación que los griegos ayudaron a establecer. Y hablando de lógica, ¿sabías que cada vez que haces un argumento del tipo si A entonces B, estás usando la lógica formal que desarrolló Aristóteles? Es como si los griegos nos hubieran dado el manual de instrucciones para pensar correctamente. Lo fascinante es que estas ideas no se quedaron en Grecia, se expandieron por todo el mundo mediterráneo, sobrevivieron al Imperio Romano, fueron preservadas por los árabes durante la Edad Media y renacieron con fuerza en el Renacimiento europeo. Es como si fuera un mensaje en una botella que ha navegado a través de los siglos hasta llegar a nosotros. Y aquí viene lo más interesante. Estas ideas siguen siendo relevantes hoy. Cuando debatimos sobre inteligencia artificial y ética, estamos usando conceptos que los griegos ya exploraron. Cuando discutimos sobre la naturaleza de la realidad en películas como Matrix, estamos revisitando el mito de la caverna de Platón, en uno de los temas más fascinantes de la historia del pensamiento, la influencia de la filosofía griega en nuestro mundo moderno, específicamente en la ética y la moral. ¿Te has preguntado alguna vez por qué actuamos como actuamos? ¿O qué significa realmente ser una buena persona? Los antiguos griegos ya se hacían estas preguntas hace más de 2000 años, y sus respuestas siguen siendo relevantes hoy en día. Empecemos con Aristóteles y su famosa teoría del justo medio. Imagina una línea recta. En un extremo está el exceso, en el otro la carencia, y justo en medio, ahí está la virtud. Por ejemplo, entre la cobardía y la temeridad encontramos el valor. Entre la tacañería y el derroche está la generosidad. ¿No es increíble cómo este concepto sigue siendo tan aplicable en nuestra vida cotidiana? Pero la cosa no se queda ahí. Los estoicos griegos nos enseñaron algo que hoy en día la psicología moderna confirma: la importancia de aceptar lo que no podemos cambiar y enfocarnos en lo que sí está bajo nuestro control. ¿Te suena familiar? Es básicamente el fundamento de muchas terapias contemporáneas. Y aquí viene algo que te va a sorprender. Cuando Kant, uno de los filósofos más influyentes de la era moderna, desarrolló sus teorías sobre el deber moral, estaba construyendo sobre los cimientos que los griegos habían establecido.
Su idea de que debemos actuar según principios que puedan ser universales tiene ecos de las reflexiones éticas de Sócrates y Platón. Pero bajémoslo a tierra. ¿Cómo se aplica todo esto a nuestra vida diaria? Piensa en las redes sociales. Cuando decides si compartir o no una información, no estás aplicando un juicio moral. Cuando eliges cómo responder a un comentario negativo, no estás buscando ese justo medio entre la pasividad y la agresividad. Los griegos nos enseñaron que la ética no es solo un conjunto de reglas, sino una forma de vida. No se trata solo de hacer lo correcto, sino de desarrollar el carácter para convertirse en una mejor persona. Es como ir al gimnasio, pero para tu moral requiere práctica, constancia y reflexión. Y aquí viene lo más interesante. Estas ideas han sobrevivido más de 2 milenios porque tocan algo fundamental en la naturaleza humana. Cuando los estoicos nos hablan de mantener la calma ante la adversidad, ¿no es eso exactamente lo que necesitamos en nuestro mundo acelerado y estresante? La filosofía griega nos recuerda que la verdadera felicidad no viene de las posesiones materiales o el reconocimiento externo, sino de vivir una vida virtuosa y equilibrada. Y lo más hermoso es que estas ideas siguen evolucionando. Cada generación las reinterpreta y las adapta a sus necesidades. La psicología positiva, el mindfulness, incluso las aplicaciones de meditación, todos tienen raíces en estos antiguos principios griegos. Imagina por un momento que estás en la antigua Grecia, caminando por las calles de Atenas. Los grandes pensadores de la época estaban sentando las bases de lo que hoy conocemos como filosofía occidental. Pero lo más increíble es que sus ideas no solo sobrevivieron, sino que siguen más vivas que nunca. Empecemos con los estoicos. Séneca, Epicteto y Marco Aurelio nos enseñaron algo que hoy es fundamental en la psicología moderna: la importancia de controlar nuestras reacciones ante las circunstancias. ¿Te suena familiar? Es exactamente lo que nos dicen los terapeutas modernos cuando hablan de mindfulness y resiliencia. Los estoicos fueron los primeros coaches de la historia. Pero hay más. El método socrático, esa forma de hacer preguntas para llegar a la verdad, revolucionó la educación. Cuando tu profesor te hace preguntas para que llegues por ti mismo a la respuesta, está usando una técnica que Sócrates perfeccionó hace más de 2 milenios. Es increíble, ¿verdad? Y hablando de revoluciones, ¿sabías que sin Aristóteles probablemente no tendríamos el método científico como lo conocemos hoy? Este filósofo estableció las bases de la lógica y la investigación sistemática. Cuando Galileo y Newton desarrollaron sus teorías, estaban construyendo sobre los cimientos que Aristóteles había puesto. Es como si hubiera creado el manual de instrucciones para hacer ciencia. Pero quizás la influencia más sorprendente viene de Platón. Su teoría de las ideas, que sugiere que existe un mundo perfecto de conceptos más allá de nuestra realidad física, inspiró a gigantes del pensamiento como Kant y Hegel. Estos filósofos alemanes tomaron estas ideas y las transformaron en nuevas formas de entender la realidad y el conocimiento. La filosofía griega es como un río que nunca deja de fluir. Cada generación encuentra nuevas formas de interpretar y aplicar estas ideas antiguas a los desafíos modernos. Cuando usamos la lógica para resolver un problema, cuando practicamos la autodisciplina o cuando buscamos la verdad a través del diálogo, estamos siguiendo los pasos de estos antiguos maestros. ¿Y sabes qué es lo más fascinante? Que estas ideas siguen evolucionando. La filosofía griega no es un fósil en un museo. Es una fuente viva de sabiduría que continúa inspirando nuevas formas de pensamiento y soluciones a problemas contemporáneos.
vamos a sumergirnos en uno de los experimentos mentales más fascinantes y debatidos en la historia de la filosofía, el famoso dilema del tranvía. Imagina por un momento que estás parado junto a las vías del tren. A lo lejos, ves un tranvía que se aproxima a toda velocidad y para tu horror, descubres que sus frenos no funcionan. En la vía hay 5 personas atadas que no pueden moverse. Junto a ti hay una palanca que, si la accionas, desviará el tranvía hacia otra vía donde hay una sola persona atada. La pregunta es aparentemente simple, pero profundamente compleja. ¿Deberías accionar la palanca? ¿Es éticamente correcto sacrificar una vida para salvar 5? Este dilema fue propuesto inicialmente por la filósofa Philippa Foot y posteriormente desarrollado por Judith Jarvis Thomson, y nos enfrenta a una decisión que revela mucho sobre nuestros principios morales más fundamentales. Por un lado, la perspectiva utilitarista nos diría que deberíamos maximizar el bien para el mayor número de personas. Desde este punto de vista, sacrificar una vida para salvar 5 sería la decisión correcta, pues el resultado final produce menos sufrimiento y salva más vidas. Sin embargo, la ética deontológica fundamentada en principios morales absolutos nos plantearía que usar a una persona como medio para salvar a otras es moralmente incorrecto, independientemente del resultado. Según esta visión, cada vida tiene un valor intrínseco que no puede ser sacrificado por un bien mayor. Lo fascinante de este dilema es cómo cambian nuestras respuestas cuando modificamos ligeramente las circunstancias. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en lugar de accionar una palanca, tuvieras que empujar a una persona corpulenta desde un puente para detener el tranvía? Aunque el resultado sería el mismo, una muerte por 5 vidas salvadas, muchas personas que aprobarían accionar la palanca rechazarían empujar a la persona. Este experimento mental nos ayuda a entender cómo funcionan nuestros juicios morales y cómo a veces nuestras intuiciones éticas pueden ser inconsistentes. No se trata solo de números y resultados, sino de principios morales profundamente arraigados en nuestra conciencia. Es importante recordar que este ejercicio no busca darnos una respuesta definitiva, sino ayudarnos a reflexionar sobre nuestros valores morales y cómo tomamos decisiones éticas difíciles. Nos muestra que la moral no siempre es blanca o negra y que diferentes marcos éticos pueden llevarnos a conclusiones distintas de la naturaleza humana y la moralidad. ¿Alguna vez se han preguntado si seguirían siendo personas honestas si tuvieran la garantía total de que nadie los descubriría haciendo algo malo? Esta es exactamente la pregunta que Platón nos plantea en su obra La República, con el famoso dilema del anillo de Giges. E imaginen esto: un humilde pastor llamado Giges que cuidaba sus ovejas como cualquier día normal, cuando de repente ocurre algo extraordinario. Tras un terremoto, descubre una grieta en la tierra y, movido por la curiosidad, decide explorarla. En el interior encuentra algo que cambiaría su vida para siempre: un anillo mágico con el poder de volver invisible a quien lo porta. Como podrán imaginar, Giges no tardó en experimentar con su nuevo hallazgo. Descubrió que al girar el anillo hacia la palma de su mano se volvía invisible y al girarlo hacia afuera volvía a ser visible. ¿Pueden imaginar las posibilidades? Un poder así parece sacado de nuestras fantasías más salvajes. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. Giges, teniendo este poder extraordinario, comienza a usar su invisibilidad para infiltrarse en el palacio real. Seduce a la reina, conspira contra el rey y finalmente logra usurpar el trono. El pastor honesto se convierte en un rey mediante el engaño y el crimen, todo porque sabe que no puede ser descubierto. Platón usa esta historia para plantearnos una pregunta fundamental.
¿Es la persona justa realmente justa por convicción o simplemente porque teme las consecuencias de sus actos? En otras palabras, si tuviéramos la garantía absoluta de que nadie nos descubriría, ¿seguiríamos comportándonos éticamente? Es fascinante pensar en cómo este dilema sigue siendo relevante en nuestra era digital. Pensemos en el anonimato que nos brinda Internet. ¿No es acaso una forma moderna del anillo de Giges? Cuando estamos tras una pantalla, protegidos por el anonimato, ¿nos comportamos de la misma manera que lo haríamos cara a cara? La respuesta a este dilema nos dice mucho sobre nuestra verdadera naturaleza moral. ¿Somos éticos porque realmente creemos en hacer lo correcto o simplemente porque tememos el castigo y el juicio social? Es una pregunta que nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestros valores y principios. Platón argumentaba que la persona verdaderamente justa actuaría correctamente, incluso con el anillo de Giges en su poder. Porque la justicia no es solo una cuestión de evitar el castigo, sino de mantener el alma en armonía. Cuando actuamos mal, aunque nadie nos vea, nos hacemos daño a nosotros mismos, corrompemos nuestra propia naturaleza. Este dilema también nos hace pensar en el papel de la educación moral y los valores en nuestra sociedad. ¿Cómo podemos cultivar una ética que no dependa del miedo al castigo, sino de una convicción profunda sobre lo que es correcto? ¿Cómo podemos criar a las próximas generaciones para que sean justas por convicción y no por conveniencia? La historia del anillo de Giges nos recuerda que la verdadera prueba de nuestro carácter moral no está en cómo nos comportamos cuando todos nos miran, sino en cómo actuamos cuando nadie nos ve. Es en esos momentos de total privacidad y poder cuando se revela nuestra verdadera naturaleza moral. Imagina esta situación. Dos personas son detenidas por un delito y están en celdas separadas, sin poder comunicarse entre sí. La policía les ofrece un trato a cada uno por separado. Aquí es donde se pone interesante. Si ambos mantienen silencio y no confiesan, cada uno recibirá solo 1 año de prisión por falta de pruebas. Pero si uno decide traicionar al otro confesando, él quedará libre mientras que su compañero recibirá 10 años de cárcel. Y si ambos se traicionan mutuamente, cada uno recibirá 5 años. ¿Qué harías tú en esta situación? Parece obvio que lo mejor para ambos sería mantener silencio, ¿verdad? Pero aquí está el verdadero dilema. No puedes estar seguro de lo que hará el otro. Y si tu compañero confiesa mientras tú guardas silencio, te llevarás la peor parte. Este dilema, propuesto inicialmente por Merrill Flood y Melvin Drescher en 1950, va mucho más allá de una simple situación carcelaria. Lo vemos reflejado en nuestra vida diaria constantemente. Pensemos en las relaciones comerciales, las amistades e incluso en problemas globales como el cambio climático. Por ejemplo, cuando dos empresas compiten en el mercado, pueden elegir entre mantener precios altos, cooperar entre ellas, o bajarlos, traicionar. Si ambas mantienen precios altos, ambas obtienen buenos beneficios. Pero si una baja los precios mientras la otra los mantiene, la primera se llevará todos los clientes. O pensemos en el medio ambiente. Todos los países se beneficiarían si reducen sus emisiones de carbono, pero cada uno tiene la tentación de no hacerlo, mientras los demás sí lo hacen. Lo fascinante es que este dilema nos muestra algo profundo sobre la naturaleza humana y la sociedad. Nos enfrentamos constantemente a situaciones donde debemos elegir entre el beneficio personal inmediato y el bien común a largo plazo. Pero ¿hay alguna solución? Los estudios han demostrado que la comunicación, la confianza y la reputación son factores clave. Cuando las personas o grupos interactúan repetidamente, tienden a cooperar más porque entienden que la traición tiene consecuencias a largo plazo.
Los antiguos griegos ya reflexionaban sobre dilemas similares. Platón, en la República, explora la tensión entre el interés individual y el bien común. Aristóteles hablaba de la importancia de la virtud y la cooperación en la sociedad. La lección más valiosa del dilema del prisionero es que, aunque la traición puede parecer tentadora a corto plazo, la cooperación suele ser más beneficiosa a largo plazo. Construir relaciones de confianza, mantener una buena reputación y pensar en el beneficio mutuo son estrategias que nos ayudan a superar este tipo de dilemas. En nuestra vida diaria, podemos aplicar estas lecciones siendo más conscientes de cómo nuestras decisiones afectan a los demás. Cuando cooperamos, aunque sea arriesgado, contribuimos a crear un ambiente de confianza que beneficia a todos. Este dilema también nos enseña la importancia de crear sistemas y estructuras sociales que fomenten la cooperación. Las leyes, los contratos, las instituciones sociales, todos son mecanismos que hemos desarrollado para superar este tipo de dilemas y promover la colaboración. ¿Y tú qué piensas? ¿Te has encontrado en situaciones similares y dilemas éticos? Hoy vamos a explorar uno de los casos más desafiantes que nos hace reflexionar sobre nuestros valores morales y la naturaleza de nuestras decisiones en situaciones extremas. Imagínate esto, estás con un grupo de personas escondido en una cueva. Afuera hay un peligro inminente. La supervivencia de todos depende de mantener el silencio absoluto. De repente, un bebé comienza a llorar. Sus sollozos podrían revelar la ubicación de todo el grupo. ¿Qué harías en esta situación? ¿Existe una decisión correcta? Este es el famoso dilema del bebé en la cueva. Un ejercicio filosófico que nos enfrenta a una decisión imposible. Por un lado, tenemos la vida inocente de un bebé. Por otro, la supervivencia de todo un grupo de personas. No hay opciones intermedias. No hay tiempo para buscar alternativas. Lo fascinante de este dilema es que nos obliga a examinar nuestros principios morales más fundamentales. ¿Es aceptable sacrificar una vida para salvar muchas? ¿El fin justifica los medios? ¿Cómo valoramos la vida humana en situaciones extremas? Desde la perspectiva utilitarista, la respuesta podría parecer clara. Si el sacrificio de uno salva a muchos, matemáticamente tendría sentido. Pero, ¿podemos reducir la vida humana a simples números? ¿Qué nos hace humanos si estamos dispuestos a tomar decisiones tan terribles? Los filósofos han debatido durante siglos sobre el concepto del mal menor. Algunos argumentan que en situaciones extremas debemos tomar decisiones difíciles por el bien mayor. Otros sostienen que hay líneas que nunca deberíamos cruzar, independientemente de las consecuencias. Este dilema también nos hace reflexionar sobre la responsabilidad moral. ¿Quién tiene el derecho de tomar una decisión así? ¿Cómo podríamos vivir con las consecuencias de cualquier elección que tomemos? La culpa y el trauma psicológico serían inevitables. Es importante recordar que este es un ejercicio filosófico diseñado para explorar nuestros límites morales. En la vida real, siempre debemos buscar alternativas y soluciones que preserven la vida y la dignidad humana. La violencia y el daño nunca deberían ser la primera opción. Este dilema nos enseña la importancia de valorar cada vida humana y nos hace conscientes de la complejidad de las decisiones éticas. Nos recuerda que debemos trabajar para crear un mundo donde nadie tenga que enfrentarse a decisiones tan terribles. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo resolverían este dilema? Los invito a compartir sus reflexiones en los comentarios, siempre manteniendo un diálogo respetuoso y constructivo. Recuerden que el objetivo es aprender y crecer juntos en nuestra comprensión de la ética.
Si les ha gustado este video, no olviden darle like y suscribirse al canal para más contenido sobre filosofía y dilemas éticos. También pueden activar la campanita para no perderse ninguna actualización. Nos vemos en el próximo video. Recuerden que la filosofía no solo nos ayuda a pensar mejor, sino también a ser mejores personas. Sigamos explorando juntos estos fascinantes temas que nos hacen reflexionar sobre nuestra humanidad. Uno de los dilemas filosóficos más fascinantes de la antigua Grecia, la paradoja de Eutifrón. Imagina por un momento que estás charlando con un amigo sobre qué hace que algo sea bueno o malo. ¿Alguna vez te has preguntado si las cosas son buenas porque alguien superior así lo dice, o si ese alguien superior las reconoce como buenas porque ya lo son por naturaleza? Esta es exactamente la pregunta que Sócrates le planteó a Eutifrón hace más de 2000 años. Pensemos en esto como si fuera un juego de ajedrez. ¿Las reglas son correctas porque alguien las estableció o fueron establecidas porque ya eran la mejor manera de jugar? Esta es la esencia de la paradoja de Eutifrón, pero aplicada a la moral y los valores. Sócrates, con su característico estilo de hacer preguntas incómodas, cuestionó si lo bueno es bueno simplemente porque los dioses lo ordenan, o si los dioses ordenan ciertas cosas porque reconocen que son inherentemente buenas. Y aunque esto sucedió hace miles de años, la pregunta sigue siendo tremendamente relevante hoy en día. Piensa en las reglas morales que seguimos en nuestra sociedad. ¿Son correctas solo porque una autoridad las establece? ¿O existe una bondad intrínseca en ellas que las hace universalmente válidas? Esta paradoja nos invita a cuestionarnos la naturaleza misma de la moralidad. Lo fascinante es que este dilema no solo afecta a la religión, sino que se extiende a cualquier sistema de valores. Cuando decidimos qué está bien y qué está mal, ¿lo hacemos porque alguien nos lo dijo o porque realmente creemos que hay una razón fundamental detrás? Es como cuando nuestros padres nos decían no hagas esto cuando éramos pequeños. ¿Era correcto no hacerlo solo porque ellos lo decían o lo decían porque ya era correcto no hacerlo? Esta paradoja nos ayuda a entender cómo construimos nuestros valores morales. La belleza de este dilema está en que nos hace reflexionar sobre la autonomía moral. ¿Somos capaces de reconocer lo bueno por nosotros mismos? ¿O necesitamos que una autoridad nos lo señale? ¿Existe una moral universal o todo depende de quién establece las reglas? En nuestra sociedad actual, donde constantemente debatimos sobre ética y valores, la paradoja de Eutifrón sigue siendo tremendamente relevante. Nos ayuda a entender mejor cómo tomamos decisiones morales y qué papel juegan la autoridad y la razón en nuestras elecciones éticas. Pero lo más importante es que esta paradoja nos invita a pensar por nosotros mismos. No se trata solo de seguir reglas ciegamente, sino de entender por qué las consideramos correctas o incorrectas. Nos anima a ser más conscientes y reflexivos en nuestras decisiones morales. Y aquí está lo más interesante. No hay una respuesta definitiva. Como muchos dilemas filosóficos, su valor está en el proceso de reflexión que genera, en las preguntas que nos hace plantearnos sobre nuestros propios valores y creencias. Cada vez que nos enfrentamos a una decisión moral, estamos, de alguna manera, lidiando con la paradoja de Eutifrón. ¿Seguimos las reglas porque alguien las estableció o porque realmente creemos que son correctas? Esta reflexión nos hace más conscientes de nuestras decisiones éticas. Es fascinante cómo un diálogo que tuvo lugar hace más de 2 milenios sigue siendo tan relevante para entender nuestros dilemas morales actuales. Demuestra que las grandes preguntas sobre la ética y la moral son atemporales. Amigos, espero que este video les haya ayudado a entender mejor la paradoja de Eutifrón.
y les haya dado material para reflexionar. Si les gustó el contenido, no olviden darle like y suscribirse al canal para más videos sobre filosofía y pensamiento crítico. Nos vemos en el próximo video. Y recuerden, la próxima vez que tomen una decisión moral, pregúntense si lo hacen porque alguien más lo dice o porque realmente creen que es lo correcto. Hasta la próxima.